¿Quiere Dios que se bautice a los niños? No es una pregunta baladí. El otro domingo asistí al bautizo con meses del último hijo de un amigo, y yo mismo fui bautizado a los 6 días de nacer, pero algunos, cristianos separados y no cristianos, solo bautizan a adultos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Nuestra situación actual. Con los primeros hombres entró el pecado en el mundo, y desde entonces todos somos concebidos sin la gracia santificante. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre, dice el Salmo. Solo hay 2 excepciones a esta regla general. Jesucristo, Dios que se hizo hombre y fue probado en todo como nosotros menos en el pecado, y la Virgen María, la llena de gracia, concebida inmaculada en previsión de los méritos de su Hijo, Redentor de todo el género humano. Sin aquel primer pecado todos tendríamos desde el principio la gracia santificante necesaria para alcanzar el cielo y careceríamos de esa inclinación al pecado que llamamos concupiscencia, aunque podríamos pecar. Todo sin mérito nuestro. Por eso tampoco es injusto que empecemos a existir sin la gracia santificante. Respetar la libertad de cada uno. Ordinariamente recibimos esa gracia santificante con el sacramento del bautismo. De ahí que, si los padres cristianos retrasan el bautismo de su hijo hasta que pueda pedirlo, realmente no respetan su libertad, sino que le hacen una canallada, pues le privan de la gracia. Un ejemplo para entender esto. Si un español y una inglesa casados viven en España, pero delante de su hijo nunca hablan en inglés para que él decida de mayor si ser o no bilingüe, se equivocan y su hijo se lo echará en cara cuando el aprendizaje le sea dificultoso. Por amor y respeto a la libertad del hijo deben hablar en inglés, para que él, de mayor ya bilingüe, decida libremente seguir utilizando o no ambos idiomas. De forma semejante, al hijo bautizado y educado cristianamente le será más fácil ser buen cristiano de mayor, y también podrá libremente abandonar o seguir con su vida cristiana, y lo hará con más libertad si alcanza el uso de razón contando con la gracia del bautismo. Qué bien recuerdo a aquel alumno de 14 años sin bautizar. Su padre le dijo que se olvidase del bautismo hasta los 18. Era un colegio cristiano, y cuando sus compañeros buscaban al capellán para confesarse, él sentía envidia. ¿Por qué no me habrán bautizado mis padres de pequeño?, se quejaba. La vida se le complicó después y, con 18 años, tampoco pudo recibir la catequesis. El ejemplo de Jesús. Como Jesús fue bautizado con 30 años, algunos piensan que los niños deben esperar. ¿Pero acaso él necesitaba el bautismo? No. Pues el Hijo de Dios ni heredó el pecado original ni cometió pecados personales. Por eso protestó el bautista, diciendo: soy yo quien debo ser bautizado por ti, y vienes tú a mí. Pero Jesús no lo corrigió, pues tenía razón, sino que añadió: déjame hacer ahora, pues así es como debemos nosotros cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Es decir, Jesús fue bautizado no por necesidad personal, sino para conferir al agua el poder de limpiar el alma en el sacramento del bautismo. Por otra parte, si Cristo fue circuncidado para entrar en el pueblo judío, nosotros por el bautismo entramos en la Iglesia, nuevo pueblo de Dios. Pero los judíos circuncidaban y ponían nombre al niño al 8º día. Así sucedió con el Bautista, al que llamaron Juan, y también con Jesús. Sabemos que a algunos cristianos de origen judío les costó aceptar que la circuncisión ya no era necesaria para salvarse. Por eso el Concilio de Jerusalén reconoció que solo el bautismo era necesario. Como la circuncisión fue figura y preparación del bautismo, también en las familias cristianas el bautismo se confiere a los niños. ¿Qué hicieron los primeros cristianos? Según algunos, los Hechos de los Apóstoles y San Pablo solo hablan de bautismos de adultos. No es verdad. Mayoritariamente sí, porque no había entonces familias cristianas. Pero tanto Lucas como Pablo refieren el bautismo de familias enteras. Así sucedió con Lidia en Filipos tras escuchar a Pablo. Se bautizó con toda su familia. Y, tras la liberación milagrosa de Pablo y Silas, también con el carcelero que los custodiaba. Se bautizó enseguida con todos los suyos. Aunque desconozcamos la edad de todos los suyos a quienes predicaron la palabra, nada excluye la presencia de menores en ese todos.
Si admitimos que los padres de la Iglesia de los siglos I al IV recogen la tradición apostólica, entonces el bautismo de los niños forma parte de ella. Así defiende San Ireneo de Lyon del siglo II la necesidad de que todos se bauticen, porque vino a salvar a todos, y digo a todos, es decir, a cuantos por él renacen para Dios, sean bebés, niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Por eso enseña el Catecismo de la Iglesia Católica: la práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, se haya bautizado también a los niños. Conclusión: Jesús sentía predilección por los pequeños y condenaba severamente a quienes los escandalizaban. Los que rechazan el bautismo de los niños ¿no rechazan también que Dios inhabite en sus almas por la gracia? Sí, y después llegan incluso a repetir sacrílegamente esos bautizos en adultos, olvidando que un segundo bautismo cristiano produce los mismos efectos que bautizar a un gato. Por todo esto, desde los primeros siglos la Iglesia Católica bautiza a los niños.